Hoy vamos a leer del verso 37 al verso 40. Dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Padre, gracias. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendito evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez que somos expuestos a Él, Señor, somos confrontados. Somos demandados, Señor. Y somos, Señor, renovados también. Tu evangelio trae salvación, pero también trae esperanza, Señor. Ayúdanos a recordar esto, Señor, y ayúdame a mí, Señor, a trazar con precisión tu palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poder estar atento a tu palabra, porque cada vez que tu palabra se predica, eres tú quien está hablando. No soy digno, Señor, de hablar de tu palabra, por eso te pido que me ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. La semana pasada hemos escuchado la conclusión del primer discurso que Pedro da. Muchos lo llaman el primer sermón, la primera predicación de Pedro. Y lo cierto es que tal vez podríamos decir que es la primera predicación del Evangelio después de que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos. Y en el contexto que nos encontramos, tal vez parece muy lejano, pero todavía estamos en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés estaban un grupo de 120 hermanos, venían reuniéndose por más de 10 días, orando al Señor, cantando salmos, y aquel día, que parecía uno normal a cualquier otro, de repente se escuchó un estruendo y el Espíritu Santo descendió y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados. En ese momento, muchos de ellos recibieron el don de lengua en el cual ellos podían hablar en otros idiomas. El estruendo que ocurrió ese día llamó la atención de toda la ciudad y muchas personas de la ciudad se acercaron. Muchos de ellos quedaron atónitos al escucharlos hablar en otros idiomas, pero otros se burlaban. Es en ese contexto que Pedro, junto con los apóstoles, se levanta y le dice: varones israelitas, esto no están ebrios. Ellos pensaban que estaban ebrios, sino que esto es lo que había profetizado el profeta Joel, que en los posteriores días Dios iba a derramar de su espíritu y que muchos iban a hablar en otros idiomas, iban a soñar, iban a tener visiones. Pero Pedro no solo le dice que el Espíritu Santo de Dios había venido a morar en las personas, sino que también eso fue consecuencia de que el Mesías ya había venido, y ese Mesías había venido en la persona de Jesús. Él les dice: Jesús Nazareno era varón aprobado por Dios, al cual Dios, por el conocimiento previo, lo entregó para ser crucificado. Pero no solo Dios lo entregó, sino que ellos lo habían crucificado de pura voluntad. No solo Dios había tenido ya
anticipadamente el conocimiento de que Jesús iba a ser crucificado, sino que ellos tomaron la decisión, eran culpables de haber crucificado al Mesías. Jesús no solo fue crucificado, sino que Dios lo levantó de entre los muertos. Estoy haciendo más o menos un resumen de lo que venía ocurriendo en ese contexto. El Señor lo había levantado entre los muertos y lo exaltó a la diestra de Dios. Y Pedro concluye su sermón o su prédica o su discurso, como ustedes lo quieran llamar, diciendo que David había dicho de Jesús: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el verso 36 del capítulo 2 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro hace una poderosa afirmación acerca de nuestro Señor Jesús. Y ese es el contexto en el que encontramos estos pasajes. Pedro termina su discurso afirmando de que Jesús era el Mesías. Él era el Cristo, el que se le había prometido a la nación de Israel. Y en el verso 37 vamos a encontrar a Pedro diciendo, o a Lucas diciendo, al oír esto era todo eso anterior que les acabo de nombrar. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mis hermanos, si hay algo que hace el Evangelio en la vida de las personas, es que el Evangelio nos confronta. Nos confronta con quienes somos. Nos confronta con quienes creemos que somos también. Nos confronta en todos los sentidos que podamos imaginar, porque el Evangelio nos desnuda y nos deja ver tal cual somos. Podemos ver que el mensaje de Pedro fue realmente efectivo. Pero si nos ponemos a pensar, el mensaje de Pedro fue un buen mensaje, como decía nuestro pastor cuando le tocó predicar este texto. El otro día lo miraba y decía, ¡wow! Fue un buen mensaje. Si podemos mirarlo, tiene los versículos correctos y está bien armado y es muy convincente. Pero lo que estamos viendo en hecho no es que Pedro está convenciendo a las personas, sino que el Espíritu Santo, que acababa de venir sobre la iglesia, aún sigue obrando en las vidas de aquellos que se reunieron para ver qué era lo que ocurría. El Espíritu Santo sigue operando en los corazones, trayendo convicción de pecado. No fue el mensaje de Pedro, por más bueno que sea, lo que trajo convicción, lo que trajo compunción en los corazones. Y es que cuando una persona es alcanzada por el Evangelio, toda nuestra fachada de moral y de bondad, esas vestiduras blancas con las que nosotros mismos nos vestimos, se vuelven trapos de inmundicia, barro podrido. Esa es nuestra realidad. El Evangelio viene a mostrar lo que realmente hay en nuestros corazones. Estas personas estaban siendo confrontadas con el Evangelio de Jesucristo. Pedro no solo logró persuadir las mentes de sus oyentes, sino que también ahora sus conciencias los acusaban diciéndoles culpable. Ellos estaban compungidos de corazón y la idea de esta palabra es que su mente se había turbado. Y claro, no era para menos. Pedro les estaba diciendo que el Mesías, aquel Mesías que fue prometido a Israel de generación en generación, de padre a hijo, durante muchos años, aquel que Israel ponía su esperanza y esperaba, ese Mesías ya había venido.
Y no solo había venido, sino que fueron ellos los que lo crucificaron y mataron y dieron muerte. El mismo Espíritu Santo que momentos antes llenó a Pedro, ahora estaba obrando por medio de sus conciencias, por el medio de las conciencias de estas personas, trayendo convicción de pecado. Ellos se habían dado cuenta, habían caído en la cuenta de que habían matado al Mesías. Nuestro Señor habló de esto. Allí en Juan capítulo 16, en el verso 8. Nuestro Señor habló de que el Espíritu Santo iba a venir, iba a ser derramado, iba a venir sobre las personas. ¿Pero para qué? Juan capítulo 16, verso 8 dice, y cuando cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, les dice el Señor. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. No me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esa era la tarea del Espíritu Santo. Esa era la obra del Espíritu Santo al venir a este mundo, al ser derramado sobre aquellas personas. Aquellas personas iban a hablar del Evangelio y por medio del Evangelio iban a ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y es obvio esto. Si Jesús realmente era el Mesías anunciado, entonces ninguna culpa podía ser mayor que la culpa de haberlo tratado como lo habían tratado. Imagínense las mentes de estas personas. El Salvador de Israel, aquel que David hablaba, que habló a Abraham, que habló Moisés, que esperaban generación tras generación, profeta tras profeta, anunciando la venida del Mesías. Ese Mesías ya había venido y ellos ni siquiera le reconocieron. Pero eso no fue todo. No solo no lo reconocieron, lo azotaron, lo escupieron, lo negaron, lo mataron en una cruz. Bien podrían decir con angustias en sus corazones, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo no tener angustia ante tal noticia que Pedro les estaba dando? Culpables de haber matado al Mesías. Pero, hermano y hermana que están aquí esta noche, yo no quiero que ustedes se vayan hoy de aquí pensando, yo no soy como Israel. Si yo hubiese estado en el lugar de Israel, hubiese reconocido al Mesías, hubiese amado al Mesías y lo hubiese abrazado. No soy como Israel, que lo negó, que lo mató. Yo no soy como ellos. No quiero que usted piense así. Ni usted ni yo debemos pensar así. Cada uno de nosotros, cada semana, por medio de este púlpito, somos confrontados con la palabra de Dios. Y cada vez que esto pasa, tanto usted, hermano, como yo, somos expuestos al Evangelio. Y Dios nos dice por medio de su Evangelio, no hagas esto o aquello. Ya no te comportes de esta manera. Ya no mires lo que estás viendo. Y para ser más profundo, esposa, sujétate a tu marido. Cuando tú no lo haces, desobedeces a Dios. Esposa, ¿sabes que tú no eres el Dios de tu esposo? ¿Sabes que Dios es el que te pide sujetarte a tu marido? No es tu marido el que debe sujetarte o tú sujetarte a... Es Dios el que te está pidiendo eso. Esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tú no eres el Dios de tu esposa. Es Dios mismo el que te está pidiendo amarla
como Dios amó a la iglesia. A los hijos le pide que honren a sus padres. Los hijos no son el Dios de sus padres. Cuando esto hacemos, desobedecer, tomamos el lugar de Dios y queremos imponer nosotros las reglas. ¿Saben que cuando esto pasa y no obedecemos, estamos rechazando a Jesús como nuestro Salvador? Le estamos diciendo a Jesús en su misma cara: esto no es lo que yo esperaba de vos. Como tú me pides que lo haga, no es como a mí me parece que debe hacerse. Estamos siendo casi igual que Israel, rechazando a nuestro Salvador. Nuestro hermano David Saavedra la semana pasada exponía, y una de las frases que él me dejó de esa prédica, él decía: hace 2000 años el veredicto para Israel de parte de Dios fue culpable por su pecado. Hoy, después de 2000 años, el veredicto para nosotros delante de Dios es el mismo: culpable. Y es que cuando nosotros somos expuestos al Evangelio, no podemos ver otra cosa que ser culpables de haber rechazado a Dios una y otra vez, de haber negado a Dios una y otra vez. Más bien deberíamos decir como aquellos: ¿qué haremos? ¿O qué podemos hacer? Lo maravilloso del Evangelio es que el Evangelio nos demanda arrepentimiento. El Evangelio trae una nueva esperanza para nosotros. Pedro les dice en el verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquellos que fueron confrontados por la predicación de Pedro, aquellos que fueron hallados culpables ante los ojos de Dios de haber rechazado y matado al Mesías, para ellos la respuesta de Pedro, para sorpresa de ellos, fue de un gran consuelo. ¿Cómo? Pedro les estaba diciendo que se arrepientan de haber matado al Mesías. ¿Cómo esa respuesta podía haber sido de gran consuelo para ellos? Y aunque parezca increíble, Pedro les está diciendo que todavía hay para ellos una esperanza, que ellos deben arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, que todavía Dios estaba dispuesto a recibirlos, que deben bautizarse en el nombre de Jesús, que deben confesarlo como Mesías. Entonces no solo recibirán el perdón de sus pecados, sino también el don del Espíritu Santo. ¿Saben, mis hermanos? No hay un pecado tan grande, ni un pecado tan pesado, que la sangre de nuestro Señor Jesús no pueda perdonar. No hay un pecado que nuestro Señor no pueda perdonar. Si nosotros miramos a Israel, el pueblo escogido por Dios, aquel pueblo que había caminado de la mano de Dios, que habían visto a Dios guiarlos de día y de noche, aquel pueblo que fue el que recibió al Mesías y que terminó matando a su propio hijo, aquel pueblo recibió una nueva oportunidad ahora por medio del Evangelio. No hay un pecado tan grande que pueda separarnos del amor de Dios.
Y es que cuando el Evangelio es predicado, Dios derrama gracia por medio de su Espíritu para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y de la misma manera que Jesús se levantó de entre los muertos, no para traer juicio, sino más bien para dar gracias. ¿Cómo es esto? Nuestro Señor Jesús, cuando resucitó, no se entronó y enseguida trajo el juicio sobre aquellos que habían pecado, sino que más bien Él ascendió a los cielos y dejó su bendito evangelio para que tú y yo hoy podamos recibir perdón por medio del evangelio. La predicación del evangelio es la misma voz de Dios llamándonos a esa bendita gracia. Aún hay esperanza. Cada vez que el evangelio es predicado, nosotros tenemos la esperanza de poder venir y acercarnos a Dios y hallar el perdón para nuestros pecados. Podemos ser recibidos por Dios. Podemos ser comprados por su sangre. Pedro les estaba diciendo que aún había esperanza para la nación de Israel, después de todo lo que habían hecho. Es por eso que Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es nuestra esperanza. Mis hermanos, no importa cuántos sean tus pecados. No importa cuán grande sea tu pecado. Tenemos en el evangelio una esperanza de salvación. Podemos acercarnos a Dios cuando escuchamos su evangelio y respondemos en arrepentimiento. Y podemos ver en su evangelio el fiel reflejo del amor de Dios. Y es que mientras el evangelio se siga predicando, los pecadores aún tienen esperanza. Pedro ahora les va a hablar acerca de las promesas fieles que hay en el evangelio para todas las generaciones. En el verso 39 y 40, Pedro les va a decir: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Quisiera que notemos esto sobre el final de la oración de Pedro. Pedro toma las palabras de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, en un momento, cuando ve la incredulidad de Israel, Él les dice: oh generación perversa y malvada, trayendo juicio sobre Israel. Pero Pedro ahora les dice: sed salvo de esta perversa generación. Pedro les está diciendo que ellos pueden ser salvos del juicio que Dios iba a traer sobre Israel. Que el Señor los estaba llamando al arrepentimiento y que ellos ahora tenían la oportunidad de venir en arrepentimiento y fe. Porque para vosotros es la promesa. ¿Y cuál era esta promesa? Bueno, ahí en Joel, capítulo 2, verso 32, que es lo mismo que Pedro repite ahí en Hechos 2:21, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor o de Jehová, como dice Joel, será salvo. Esa es la promesa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Para Israel solamente?
No, también para nosotros. Mi hermano y mi hermana, el Evangelio no es solo confrontarnos con nuestro pecado. El Evangelio no es solo una demanda de arrepentimiento. El Evangelio es una promesa de la fidelidad de Dios, de que Dios va a salvar a las personas que vengan a Él, que se acerquen a Él. Israel debía ser condenada después de todo lo que había hecho. Pero Dios había prometido de antemano que salvaría a Israel y lo cumplió por medio del Evangelio. Así, de la misma manera, Dios prometió que iba a salvar a cada uno de aquellos que crean en el Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Tenemos una esperanza. Y hace un rato cantábamos, como decía ayer, Salvador maravilloso, tu esperanza ofreces a un corazón con dolor. Qué maravillosa canción. Porque podemos ver el Evangelio obrando en las vidas de cada una de las personas. Si hay algo que me encanta, es que cuando nos tomamos el tiempo para saludar, yo veo su ánimo de querer pasar tiempo con su hermano, de hablar. Y entiendo que usted fue comprado por la sangre de Cristo. Sus pecados son perdonados. Y cuando estamos en ese tiempo de que nos abrazamos y compartimos, es la comunión de entre los santos de aquellos que fuimos redimidos de nuestros pecados. Mientras el Evangelio sea predicado, Dios va a seguir salvando personas por medio de su Espíritu. Que Dios le bendiga, mi hermano. Oremos. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque maravilloso es tu Evangelio, Señor. Maravilloso.